Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias inspiradoras, relatos que motivan a vivir con una actitud positiva y narraciones que invitan a la reflexión y la introspección. El pueblo se encuentra enclavado en un valle profundo, rodeado de montañas. Colinas verdes e interminables se extienden hasta donde alcanza la vista, abrazando campos de maíz, trigo y flores silvestres. Aquel pequeño pueblo parecía estar aislado del mundo exterior, donde la vida transcurría lentamente, como el arroyo que fluía al pie de la montaña. En el centro del pueblo, una torre de campanario antigua se erguía imponente junto a la iglesia de piedra. Su techo gris estaba cubierto de musgo, y los ladrillos rojizos oscuros mostraban las huellas del tiempo. En la penumbra de la torre, una campana de bronce colgaba silenciosa, con su superficie manchada de óxido. Sin embargo, cada vez que sonaba, su eco se extendía por todo el valle, deslizándose entre los tejados, recorriendo los caminos empedrados y despertando hasta los gorriones que dormían bajo los aleros. Cada mañana, el sonido de la campana anunciaba un nuevo día. Era como el latido del pueblo, la guía que indicaba a los campesinos cuándo salir al campo y a los niños cuándo prepararse para la escuela en la ladera de la colina. Al mediodía, su repique recordaba que el sol estaba en lo más alto y era momento de hacer una pausa para descansar. Por la noche, la campana sonaba de nuevo. Con un tañido largo y profundo, como un deseo de paz, susurrando al pueblo entero: el día ha terminado. Duerme tranquilo. Nadie recordaba desde cuándo existía aquella campana. Los ancianos contaban que la torre había estado allí desde que sus bisabuelos eran jóvenes, y que la persona encargada de tocar la campana siempre había sido la misma, Elías. Elías era un anciano delgado, con una larga barba blanca que cubría su rostro y una espalda encorvada por el peso de los años. Vivía en una pequeña casa justo detrás de la antigua iglesia. Cada madrugada, antes de que el sol asomara, se podía ver su silueta avanzando lentamente por el camino empedrado, con su abrigo marrón gastado ondeando con la brisa matutina. Subía los viejos escalones del campanario. Sus manos arrugadas agarraban la gruesa cuerda desgastada por el tiempo, y entonces tiraba de ella. El sonido de la campana resonaba grave y profundo, despertando al valle adormecido. Sus ecos viajaban lejos, sobre los tejados de Texas, a través de los campos dorados, rebotando contra los acantilados rocosos y regresando como un suspiro del tiempo. Nadie sabía desde cuándo Elías realizaba esta tarea, solo sabían que, desde que tenían memoria, cada día escuchaban el sonido de su campana. Elías no tenía familia, ni esposa, ni hijos, ni parientes cercanos. Solo tenía un compañero en su vida, un viejo burro llamado Paco. Paco no era un burro común. Mientras los demás burros del pueblo pasaban los días tirando de carros, cargando mercancías o acompañando a sus dueños en largos viajes, Paco nunca se alejaba demasiado de Elías, sin cruzar más allá del patio de la iglesia. No estaba atado con cuerdas ni sujetado por riendas, se movía libremente, como si aquel lugar le perteneciera más que a cualquier persona. A menudo se veía a Paco junto a la torre del campanario cuando Elías tocaba la campana. Levantaba la cabeza, sus orejas puntiagudas se alzaban como si estuviera escuchando atentamente, como si comprendiera el significado de aquel sonido. Cuando Elías bajaba los desgastados escalones, Paco lo esperaba al pie de la torre, con sus ojos marrones y serenos siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando Elías iba al campo a segar la hierba, Paco lo seguía con paso tranquilo. Si Elías se detenía a descansar, Paco también se detenía. Si Elías se sentaba en los escalones de la iglesia a contemplar el cielo,
Paco se quedaba a su lado. Nunca más lejos que un simple brazo de distancia. Dicen que Paco es los ojos silenciosos de Elías, el testigo de cada día que transcurre en su vida. Aunque Elías ha hecho sonar las campanas del pueblo durante décadas, nadie realmente se preocupa por él. Nunca le preguntan si está bien, nunca le preguntan si se siente solo. Nunca se cuestionan por qué un hombre anciano sigue subiendo solo al campanario cada día, sin que nadie lo reemplace. Los habitantes del pueblo aceptan el sonido de las campanas como algo natural, como si el sol siempre tuviera que salir cada mañana o el viento siempre tuviera que soplar sobre los campos. No piensan en el esfuerzo de Elías, solo les importa la comodidad que les brinda el sonido de las campanas. Las campanas les indican la hora sin necesidad de mirar el reloj. Las campanas les dicen cuándo deben ir al campo y cuándo regresar a casa. Las campanas son un símbolo de paz, algo que siempre han dado por sentado, y por eso, nadie agradece a Elías. El sol aparece sobre los tejados de tejas viejas, cubriendo el pueblo con un cálido tono dorado. Las calles de piedra, aún impregnadas de rocío, conservan la frescura de la mañana, mientras el aroma del pan recién horneado en el horno de Marta se esparce por el aire. Los habitantes del pueblo despiertan como cada día, iniciando su rutina habitual. Los hombres van al campo, las mujeres se ocupan de la cocina, y los niños corren alegres hacia la escuela en la ladera de la colina. Pero nadie se da cuenta de que han sido despertados por el sonido familiar de las campanas de Elías. Entre todas esas personas, solo hay una que empieza el día no para sí mismo. Elías no es solo el campanero. También es el único en el pueblo que siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Había una viuda llamada Teresa que vivía sola en una pequeña casa al borde del bosque. Cada invierno, temblaba de frío porque no tenía a nadie que le cortara leña. Elías lo sabía. Una mañana helada, cuando Teresa abrió la puerta, se sorprendió al ver un montón de leña seca cuidadosamente apilada en su entrada. Miró a su alrededor y luego sonrió con indiferencia. Seguro que fue el viejo Elías. Bueno, al menos así no tengo que pedirle ayuda a nadie más, ni una sola palabra de agradecimiento. Ni un solo pensamiento para aquel que se había levantado antes del amanecer para cortar la leña y llevarla hasta su puerta. Había un niño llamado Tomás, cuyos padres habían muerto cuando él era pequeño. Nadie en el pueblo realmente se preocupaba por él. Solo lo veían como un huérfano que sobrevivía gracias a la caridad, en los días de frío extremo. Tomás se acurrucaba en su delgada ropa raída, con sus pequeñas manos apoyadas en el cristal de la panadería, mirando fijamente los panes calientes en el interior. Elías no dijo nada. A la mañana siguiente, cuando Tomás se despertó, encontró una bolsa de pan aún caliente justo en la puerta de su casa. Abrió los ojos con asombro, tomó un pan con aroma a mantequilla y le dio un gran mordisco. No sabía quién lo había dejado allí, pero tampoco le importaba demasiado. Y así, cada mañana de invierno, la bolsa de pan volvía a aparecer en la puerta de Tomás. Pero nadie sabía que Elías se privaba de su propia comida para poder ayudar al niño. Y tampoco nadie preguntaba por ello. Había un anciano ciego llamado Santiago, que cada vez que necesitaba ir a la iglesia, tenía que avanzar a tientas por el camino de piedras irregulares. Todos en el pueblo lo sabían, pero nadie lo ayudaba. Solo Elías, cada día en silencio, tomaba su mano y lo guiaba por los caminos sinuosos. Una mañana, cuando Santiago llegó a la iglesia y no sintió la mano familiar sobre su brazo, se detuvo, desconcertado. Un hombre que pasaba por allí lo vio parado y le preguntó: ¿No va a seguir adelante? Santiago sonrió débilmente, con una voz ronca por la edad.
Tal vez hoy Elías está ocupado. El hombre solo se encogió de hombros y siguió caminando. Nadie realmente prestaba atención a Elías. Nadie en el pueblo se preguntaba por qué las cosas buenas sucedían en silencio. Alguien cortaba leña para la viuda, pero nadie lo cuestionaba. Alguien daba pan al niño huérfano, pero nadie le daba importancia. Alguien ayudaba al anciano ciego a llegar a la iglesia, pero nadie lo notaba. Solo recibían, sin preguntarse nunca quién daba. Se beneficiaban de la bondad de Elías sin darse cuenta de que le debían algo. Pero había una única criatura en el pueblo que lo entendía todo, Paco, cada vez que Elías se despertaba al amanecer. Paco siempre lo seguía de cerca. Cuando él ataba los cordones de sus zapatos, Paco inclinaba la cabeza y empujaba suavemente su mano, como si quisiera recordarle que no olvidara ponerse un abrigo. Cuando Elías cargaba la leña en su espalda para llevarla a casa de Teresa, Paco se quedaba a su lado, observándolo atentamente, como si entendiera que estaba haciendo algo importante. Cuando Elías recogía una bolsa de pan y la dejaba en secreto frente a la casa de Tomás, Paco no ladraba ni se movía. Solo permanecía en silencio, como un testigo de la bondad de aquel anciano. Cada vez que Elías caminaba lentamente por el camino de piedra, tomando de la mano al anciano ciego para guiarlo por las calles, Paco lo seguía de cerca, con los ojos fijos en cada paso suyo. Era el único que lo veía todo. Sabía cuántas cosas había hecho Elías por el pueblo. Sabía que nadie en el pueblo realmente lo valoraba. Sabía que algún día se darían cuenta de lo que habían perdido, pero ya sería demasiado tarde. Un día, cuando Elías cargaba un pesado fardo de leña sobre su espalda, de repente se detuvo. Paco enseguida se acercó y tocó su brazo con el hocico. Elías sonrió levemente. «Estoy bien, viejo amigo». Pero Paco sabía que eso no era cierto. Veía que Elías caminaba más lento que antes. Veía sus manos temblorosas al tirar de la cuerda de la campana. Veía que sus ojos ya no brillaban como antes. Pero la gente del pueblo no. Ellos seguían creyendo que todo era algo natural. Nadie preguntaba si Elías estaba bien. Nadie sabía que, algún día, las campanas dejarían de sonar. Y cuando eso sucediera, entenderían que no todo dura para siempre, pero para entonces, ¿podrán corregir su error? Solo Paco conoce la respuesta. La gente del pueblo se despertó más tarde de lo habitual. Los campesinos, acostumbrados a ser despertados por el sonido de las campanas, se sobresaltaron al ver que el sol ya estaba alto. Los niños, que solían ser perezosos por las mañanas, hoy no se apresuraron a salir de casa. Doña Marta, la panadera que horneaba pan cada madrugada, abrió la puerta de la panadería y alzó la vista hacia la torre del campanario. «¿Por qué está todo tan silencioso hoy?», murmuró, con las manos acostumbradas a amasar, pero que hoy temblaban un poco. En la esquina del mercado, el anciano Santiago, el ciego que siempre era guiado por Elías cada día, permaneció quieto por un largo rato, como si estuviera escuchando algo que hoy ya no estaba. Una mujer que pasaba junto a él chasqueó la lengua y le dijo: «¿Seguro que Elías se quedó dormido?». «No, imposible». Santiago negó suavemente con la cabeza. Él nunca olvida, pero a nadie le preocupó realmente. Solo sintieron que algo era diferente, algo extraño, pero nadie se tomó la molestia de averiguar el motivo. Aunque las campanas no sonaron, todos continuaron con su día. Nadie fue a casa de Elías. Nadie llamó a su puerta para preguntar por él. Nadie se preocupó por el hombre que había marcado el ritmo del pueblo durante tantos años. Dentro de la pequeña casa justo detrás de la iglesia,
Elías yacía en su vieja cama de madera, con la mirada borrosa fija en el techo. Estaba enfermo, la fiebre, que había comenzado la noche anterior, lo había dejado exhausto. Su viejo cuerpo se sentía como si cientos de hilos invisibles lo mantuvieran atado, incapaz de moverse. Cada vez que intentaba levantar la mano, un dolor agudo recorría su espalda, calando hasta los huesos. A su lado, Paco estaba inmóvil. El viejo burro bajó la cabeza y empujó suavemente la mano de Elías con su hocico. Con los ojos llenos de preocupación, Elías intentó esbozar una débil sonrisa, y con su mano temblorosa, acarició la cabeza de Paco. Amigo viejo. Creo que hoy no podré subir a la torre. Paco sacudió la cabeza, como si se negara a aceptar esa realidad. Miró hacia la puerta, por donde cada día Elías solía salir para subir al campanario. Pero hoy permanecía cerrada. Lo sé. Lo sé. La voz de Elías sonaba ronca. Pero ya no me quedan fuerzas, Paco. Parece que las campanas deberán quedarse en silencio por un tiempo. Paco dejó escapar un leve rebuzno y levantó las orejas. Pero sabía que Elías no estaba bromeando. Por primera vez, el pueblo tendría que enfrentarse a una mañana sin campanas, el primer día sin campanas. Los aldeanos solo sintieron extrañeza. No dijeron nada, simplemente empezaron el día más lentamente de lo habitual. El segundo día, comenzaron a notar la ausencia. Doña Teresa, la viuda que solía recibir leña de Elías, murmuró al darse cuenta de que se había despertado una hora más tarde, sin las campanas. No hay forma de saber la hora, Tomás. El niño huérfano sintió una inquietud que no lograba comprender. Se había acostumbrado a escuchar las campanas cada mañana antes de abrir la puerta, donde siempre lo esperaban las bolsas de pan, pero hoy, la puerta estaba vacía. En la esquina de la iglesia, el anciano Santiago permanecía sentado en silencio. Ya nadie lo llevaba a la iglesia. ¿Por qué no viene Elías?, preguntó a un transeúnte. ¿Quién sabe? Tal vez se ha vuelto perezoso, respondió un joven con una sonrisa indiferente. Nadie lo decía en voz alta, pero el silencio parecía filtrarse por todo el pueblo. Sin el sonido de las campanas, se sentían desorientados. Sin el sonido de las campanas, se sentían sofocados, pero nadie quería admitir que extrañaban a Elías, y nadie se atrevía a subir al campanario para hacer sonar las campanas en su lugar. Cada día, cuando el sol estaba alto, Paco iba al campanario. No entendía por qué las campanas habían dejado de sonar, pero no aceptaba aquel silencio. Se detenía al pie de la torre, alzaba la cabeza y miraba la cuerda que colgaba inmóvil desde el día en que Elías se enfermó. Subía los escalones de piedra, con pasos pesados, como si esperara que Elías apareciera. Pero no había nadie. El segundo día, se quedó allí más tiempo. El tercer día, intentó tirar suavemente de la cuerda con su hocico, pero no tenía la fuerza suficiente para hacerla sonar. El cuarto día, se quedó inmóvil, con la mirada fija en la cuerda, como esperando un milagro. Pero el milagro no llegó. Sin las campanas, la gente empezó a acostumbrarse al silencio. Los habitantes del pueblo dejaron de esperar el sonido matutino. Adivinaban la hora por su cuenta. Encontraban maneras de seguir con sus vidas sin el ritmo que Elías había marcado durante tantos años, y luego, como algo inevitable, olvidaron que las campanas alguna vez existieron. Nadie preguntó por Elías. Nadie sabía si aún vivía o si había muerto. Nadie llamó a su puerta para ver si estaba bien. Solo Paco, cada día, seguía allí. Cada día, seguía esperando que Elías apareciera junto al campanario. Cada día, seguía esperando que alguien tirara de la cuerda, para que el pueblo volviera a llenarse con el sonido de la vida. Pero nadie lo hizo. La bondad de Elías
Todo lo que había dado a aquel pueblo quedó enterrado bajo la indiferencia de la gente, y un día, cuando Elías ya no esté, lo comprenderán, pero para entonces será demasiado tarde. Aquella tarde, el cielo del pueblo estaba cubierto por un gris plomizo. Las primeras ráfagas de viento se colaban por los estrechos callejones, arrastrando polvo y hojas secas, anunciando algo inusual. Los pájaros que solían descender a la iglesia en busca de migajas de pan habían desaparecido. Escondiéndose entre las densas copas de los árboles, Elías miró el cielo desde la ventana de su pequeña casa. Años de vivir en armonía con la naturaleza le habían enseñado a percibir cada pequeño cambio en el viento, en el aire, en la manera en que el sol se ocultaba, y lo supo. Se avecinaba una gran tormenta. Antes, cada vez que llegaba una tormenta, las campanas resonaban. Elías subía a la torre del campanario, tiraba de la cuerda y hacía sonar 3 largas campanadas para avisar a los aldeanos de que debían prepararse. Cerraban herméticamente las ventanas, reforzaban los tejados, llevaban a los animales al establo y recogían las cosechas que quedaban en los campos para evitar que el viento se las llevara, pero hoy no hubo campanadas. Nadie alzó la vista al cielo para observar las señales de la tormenta. Nadie corrió a su casa para cerrar las ventanas o revisar el tejado. Nadie sintió que hubiera algo de qué preocuparse. Los aldeanos seguían riendo, ocupados con sus tareas diarias, como si la tormenta que se avecinaba no existiera. Pero había alguien que sí lo sabía. Paco sentía la inquietud en el aire. Permanecía inmóvil frente a la casa de Elías, con las orejas erguidas y la mirada fija en el cielo oscuro. Olfateaba el aroma de la lluvia en el viento, el olor de los relámpagos que desgarraban las nubes. Percibía el leve temblor del suelo bajo sus patas, como si anunciara algo terrible que estaba por suceder. Pero los aldeanos no lo sabían. Paco bajó la cabeza y empujó suavemente la puerta de la casa de Elías con el hocico, como si quisiera despertarlo, pero dentro, Elías seguía acostado, con una respiración débil y sus ojos nublados apenas capaces de mirar el techo. Sentía que la tormenta se acercaba, pero ya no tenía fuerzas para hacer nada. Solo quedaba Paco, de pie en la oscuridad que lentamente cubría la aldea, con una preocupación ardiente en el pecho. El viento empezó a soplar con más fuerza. Los árboles en el exterior se retorcían, las hojas caían como lluvia. El cielo se partió con un relámpago cegador. Un trueno estalló con tal intensidad que parecía que alguien estaba desgarrando el cielo en pedazos. Y entonces, la lluvia comenzó a caer. Al principio, eran solo unas pocas gotas dispersas. Pero en cuestión de minutos, se convirtió en una densa cortina de agua, golpeando los tejados, empapando los caminos empedrados y transformándolos en arroyos turbulentos. Los animales del pueblo entraron en pánico, las vacas mugieron desesperadas en los establos, las gallinas aleteaban frenéticas. Pero los humanos aún no comprendían el peligro, hasta que, crack, una gran rama se partió y cayó directamente sobre el tejado de una casa. Recién en ese momento, los aldeanos comenzaron a gritar y a correr en todas direcciones, buscando refugio. Pero ya era demasiado tarde para prepararse. Las puertas fueron arrancadas por el viento, la lluvia se coló dentro de las casas, arrastrando los objetos del interior. Las tejas sueltas empezaron a desprenderse y a romperse contra el suelo empedrado. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no había habido campanadas de advertencia. Por primera vez, sintieron un vacío por la ausencia de algo que siempre habían dado por sentado, pero ahora que Elías ya no tenía fuerzas para tocar las campanas.
y nadie se atrevía a subir a la torre del campanario en su lugar. Paco giró la cabeza hacia la torre. Recordó los días en los que veía a Elías tirar de la cuerda, las veces en que el anciano, agotado, hacía todo lo posible por hacer sonar las campanas para alertar al pueblo, y ahora él ya no podía hacerlo. Paco dirigió la mirada hacia la puerta de la casa, observando a Elías por última vez. Sabía que él no podía hacer nada más que rezar. Si nadie hacía sonar la campana, ¿quién advertiría a los aldeanos? Si nadie hacía sonar la campana, ¿quedarían atrapados para siempre en la oscuridad de su propia indiferencia? Paco sintió su corazón latir con fuerza en el pecho. Había seguido a Elías demasiado tiempo. Había visto demasiado. Había entendido la responsabilidad del sonido de la campana. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. Sin dudarlo más, Paco salió corriendo del porche, dirigiéndose directamente hacia la iglesia, donde la torre de la campana se erguía imponente en medio de la tormenta. El viento golpeaba su viejo cuerpo con furia, pero no se detuvo. La lluvia caía como agujas heladas, pero siguió corriendo. Las piedras caían de los tejados, pero no sintió miedo. Tenía que llegar a la torre de la campana. Alguien tenía que advertir a los aldeanos. Alguien tenía que hacer lo que Elías había hecho toda su vida, y si no había nadie más, entonces lo haría él. Desde la ventana de la pequeña casa, Elías vio la silueta de Paco correr bajo la lluvia. Quiso llamarlo, detenerlo, pero su garganta estaba seca y rígida. Solo pudo mirar y rezar en silencio. Y entonces, un relámpago cruzó el cielo, iluminando la figura del pequeño burro valiente. Paco había llegado al pie de la torre de la campana, alzó la cabeza y miró hacia arriba, donde la cuerda de la campana colgaba en la oscuridad, esperando una mano, o unas patas, que la hicieran sonar. La tormenta no había terminado, pero Paco tampoco se había detenido, porque este era el momento decisivo. Porque esto era lo que debía hacer, y lo haría. La tormenta rugía como una bestia salvaje, desgarrando el cielo en fragmentos oscuros y deshechos. Los relámpagos caían sobre la tierra como golpes brutales de un dios enfurecido, iluminando la silueta de Paco, el viejo burro solitario, de pie frente a la torre de la campana en medio de la furia de la naturaleza. La lluvia caía como un muro de agua, el viento azotaba su cuerpo debilitado por los años. Pero Paco no se detuvo, alzó la cabeza, y en sus ojos envejecidos brilló una determinación inquebrantable. Había que hacer algo, había que alertar a los aldeanos, había que tocar la campana. No había nadie más para hacerlo. Elías ya no tenía fuerzas, los aldeanos no se atrevían, pero él lo haría. Con todo lo que le quedaba en su agotado cuerpo, Paco puso una pata sobre el primer escalón de la torre de la campana. Los escalones estaban resbaladizos por la lluvia. Las piedras heladas y el viento se colaba por las ventanas rotas. Toda la torre temblaba con cada ráfaga de viento, como si también temiera la fuerza de la tormenta, pero Paco no tenía miedo, seguía avanzando. Los viejos escalones por los que una vez vio caminar a Elías ahora estaban débiles, pero cada paso de Paco seguía siendo firme. Subió el 10º escalón, subió el 20º escalón. Cayó una vez cuando una ráfaga de viento sacudió toda la torre. Pero se levantó de inmediato, sin dudarlo, el último escalón. Había llegado al lugar donde Elías había estado de pie durante tantos años, frente a él. En la oscuridad del campanario, la gruesa cuerda de la campana colgaba en el aire, esperando en silencio. Paco miró la cuerda, recordó a Elías, recordó cada vez que él la había tirado. Recordó el sonido resonando por todo el pueblo. Ahora, él tenía que hacerlo. Tomó una profunda bocanada de aire.
El viento helado silbaba en sus oídos, la lluvia corría en riachuelos sobre su pelaje empapado, luego cerró sus dientes gastados por los años alrededor de la cuerda, un fuerte tirón, la campana no sonó de inmediato. Tiró más fuerte, nada aún, el viento rugió otra vez. La tormenta bramó como si quisiera detenerlo. Paco soltó un gruñido. Reunió hasta la última pizca de su fuerza y tiró de la cuerda con todo lo que tenía. ¡Boom! El sonido de la campana explotó en la noche. Más fuerte que cualquier otro sonido que el pueblo hubiera escuchado jamás. Aquel estruendo desgarró el silencio. Descendió por cada calle, golpeó las puertas de cada casa. Despertó a cada alma dormida en su propia indiferencia. La campana repicó, una y otra vez. Paco no se detuvo, tiró, tiró y tiró. Con cada tirón, la campana resonaba, con cada campanada. La tormenta rugía con más furia, pero a Paco no le importaba, tenía que hacerlo. Por primera vez después de tanto silencio, los aldeanos se despertaron. Sorprendidos por el sonido familiar que creían haber olvidado, la campana. ¿Quién está tocando la campana? ¿Qué está pasando? Hay tormenta. Rápido, a resguardarse. Aquellos que pensaban que la campana ya no importaba, se quedaron inmóviles, dándose cuenta de que, una vez más, los había salvado, a la iglesia. Solo la iglesia es segura. Despertaron a los niños y, juntos, corrieron fuera de las casas que el viento estaba doblando. Aquellos que se burlaron de Elías, los que despreciaron el sonido de la campana, ahora huían gracias a ella. Paco seguía tirando de la cuerda, sin detenerse, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba de agotamiento. La campana sonó por 20ª vez, la campana sonó por 30ª vez, la campana sonó por 40ª vez. Pero entonces, la cuerda resbaló de los dientes debilitados de Paco. Cayó al suelo, el sonido de la campana siguió resonando un poco más en el aire, hasta desvanecerse poco a poco en la tormenta, como el último eco de alguien que ha cumplido su misión. Paco yacía inmóvil sobre el suelo de madera del campanario, su pecho subía y bajaba con dificultad. Lo había logrado, afuera, los aldeanos habían llegado a la iglesia, sobrevivieron. Gracias a ese último tañido, pero nadie sabía que fue un viejo burro quien tocó la campana en lugar de Elías. ¿Qué? Fue él quien los despertó, quien los sacó de su indiferencia, nadie lo sabía. Y Paco no necesitaba que lo supieran, porque lo más importante ya estaba hecho, la campana había sonado. Y ahora, podía cerrar los ojos, en paz. El sol, tímido, asomó tras la tormenta, arrojando débiles rayos de luz sobre los tejados aún empapados por la lluvia. La aldea seguía en pie, intacta, sin haber sido devorada por la tormenta. Ramas rotas cubrían los caminos, hojas caídas tapizaban los aleros, pero ninguna casa se derrumbó. Nadie perdió la vida. Los aldeanos salieron poco a poco de la iglesia, donde se habían refugiado toda la noche. Respiraron hondo, sintiendo la tierra aún húmeda bajo sus pies, pero nadie habló, algo faltaba. No eran las puertas rotas, ni las tejas arrancadas por el viento, no era la lluvia, ni el trueno, ni el silbido del viento, era la campana. Los aldeanos miraron hacia el campanario, donde su sonido había resonado durante tantos años. Pero esa mañana, permaneció en silencio, como si todo el campanario estuviera de luto por sí mismo. De repente, el pueblo sintió que algo no estaba bien, nadie se atrevió a volver a burlarse de la campana. Nadie volvió a darla por sentada, nadie podía negar que le debían la vida. Pero entonces, ¿quién hizo sonar la campana anoche?
la gente acudió a la pequeña casa de Elías, donde había vivido durante décadas. La puerta seguía entreabierta, el viento soplaba a través de la rendija, trayendo consigo el olor húmedo de la noche lluviosa. Lo encontraron acostado en su vieja cama de madera, la manta aún cubriéndole hasta el pecho, el rostro en paz, como si solo estuviera dormido, pero ya no estaba más. Algunas personas se inclinaron para tocar sus manos y sintieron que estaban frías como la piedra. Él se ha ido, susurró una voz temblorosa. Nadie dijo nada más, no lloraron, nadie lanzó un lamento o una queja, solo permanecieron ahí, mirando al hombre que había dedicado su vida al sonido de las campanas, ahora en paz tras cumplir su misión. Tal vez Elías sabía que su tiempo había terminado. Quizás por eso no hizo el esfuerzo de subir al campanario la noche anterior. Tal vez confiaba en que las campanas sonarían de todos modos, aunque él no pudiera tocarlas con sus propias manos. Y tenía razón. Un niño corrió hacia el campanario, y de repente, gritó, «¡Hay algo ahí arriba!». Los aldeanos se precipitaron, subiendo los escalones de piedra empapados de agua. Cuando llegaron a la sala de las campanas, la escena ante sus ojos los dejó atónitos. Paco estaba tendido en el suelo de madera, inmóvil, su cuerpo empapado. Su respiración débil como la llama de una vela a punto de extinguirse, pero sus ojos aún estaban abiertos, fijos en la gran campana silenciosa en lo alto, como si todavía esperara que sonara una vez más. Alguien murmuró, «No puede ser». Él hizo sonar la campana. Un hombre se acercó a la cuerda y vio las profundas marcas de mordidas en ella. No eran huellas de manos humanas, eran huellas de dientes. Entonces, lo entendieron. Elías no había tocado la campana la noche anterior. Nadie en el pueblo se había atrevido a subir al campanario. Nadie más había hecho lo que Elías hacía desde hacía tantos años. Pero Paco sí. Paco los despertó con el sonido de su propia campana. Paco les advirtió de la tormenta antes de que siquiera se dieran cuenta del peligro. Paco los salvó, y ahora yacía allí, silencioso como Elías, esperando su propio destino. Los aldeanos permanecieron en silencio durante un largo rato, hasta que una anciana habló con voz pausada. «El burro hizo sonar la campana anoche. Si no fuera por él, nosotros». Nadie terminó la frase. Pero todos entendieron su significado, y entonces, comenzaron a recordar los días pasados. Paco siempre estaba junto a Elías. Paco siempre se quedaba cerca del campanario, observando cada vez que las campanas sonaban. Paco siempre estaba presente cuando Elías ayudaba a los aldeanos, cuando cortaba leña, cuando entregaba pan al niño huérfano, y anoche, cuando Elías ya no pudo tocar la campana. Paco lo hizo en su lugar. Nos burlamos de Elías, pero él nos salvó con su campana. No lo valoramos cuando estaba vivo. Y ahora, es su burro quien ha cumplido su última misión por él. Un profundo remordimiento pesaba sobre el ambiente. Habían sido demasiado indiferentes. Habían sido demasiado egoístas. Habían creído que la campana siempre estaría ahí, que Elías siempre estaría ahí, y ahora, ambos estaban a punto de irse. Alguien se arrodilló junto a Paco y puso una mano sobre su pelaje empapado. ¿Sobrevivirá? Nadie respondió. Un hombre intentó levantar su cabeza, pero Paco ya no tenía fuerzas para moverse. Un niño tomó instintivamente la mano de su madre, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Mamá, ¿le duele?». La madre apretó los labios, sin saber qué responder. Un anciano bajó la cabeza y murmuró como si hablara consigo mismo, «Ha hecho lo que ni siquiera los humanos se atrevieron a hacer». Nadie lo negó, pero la pregunta seguía en el aire.
¿Podría Paco sobrevivir a esta noche fatídica, y podrían los aldeanos redimirse antes de que fuera demasiado tarde? Nadie lo sabía, solo el tiempo y la sinceridad en los corazones humanos podrían responder. El cielo se había despejado, pero los corazones no. Los primeros rayos del amanecer iluminaron la plaza del pueblo, donde decenas de personas permanecían en silencio frente al campanario, con la mirada cargada de emociones indescriptibles. Elías se había ido. Su campana había enmudecido, y ahora, Paco también estaba a punto de seguirlo. Por primera vez en todos esos largos años, los aldeanos recordaron verdaderamente a Elías, pero lo recordaron demasiado tarde. Elías nunca pidió nada a los aldeanos, nunca los reprochó por su indiferencia, nunca exigió una palabra de gratitud. Simplemente vivió en silencio, tocó la campana en silencio, hizo en silencio lo que nadie más quería hacer, y ellos siempre lo dieron por sentado. Pero ahora comprendían que nadie podía reemplazarlo, nadie en la aldea sabía tocar la campana como Elías, nadie en la aldea sabía sentir la tormenta como Elías. Nadie en la aldea sabía observar los pequeños cambios en el viento, en el aire, en el cielo, como Elías. Lo habían perdido al único que mantenía viva la aldea. Una extraña sensación de vacío se extendió en sus corazones, un profundo arrepentimiento imposible de expresar con palabras. Por primera vez en sus vidas, realmente vieron a Paco, no como un burro viejo e inútil, como siempre habían pensado, no como un animal que solo rondaba los pies de Elías. No como una sombra silenciosa que seguía a un anciano solitario, sino como un héroe, una criatura que no necesitaba elogios, ni fama, ni reconocimiento, pero que aún así hizo lo correcto cuando nadie más se atrevió. Paco aún yacía allí, con su respiración débil, su pequeño cuerpo temblando entre los escombros de la torre del campanario. Alguien se arrodilló junto a él y colocó una mano sobre su pelaje aún húmedo por la lluvia. «Nos ha salvado», susurró una voz entrecortada por la emoción. Nadie lo negó, pero lo entendieron demasiado tarde. Los aldeanos entraron en pánico al ver que Paco no podía moverse. «Rápido, traigan agua, una manta. Está muy frío, llamen al médico. No podemos dejar que muera». Por primera vez, intentaron salvarlo. Por primera vez, corrieron por él. No por ellos mismos. Por primera vez, lo miraron con respeto. Alguien acarició la cabeza de Paco. Mientras lágrimas resbalaban por sus mejillas, un niño apoyó su pequeña mano sobre su pecho. Sintiendo los latidos que se debilitaban, «Por favor, no mueras», susurró el niño, pero todo lo que Paco pudo hacer fue entreabrir los ojos un poco y luego cerrarlos nuevamente, como si estuviera demasiado cansado para seguir. Habían llegado demasiado tarde. Paco había usado hasta su última fuerza para hacer sonar la campana. Había cumplido su misión. Había hecho lo que debía hacer, y ahora, estaba listo para seguir a Elías. El burro exhaló un suspiro suave, como si soltara todo el peso que había llevado durante tantos años. No tenía miedo, había cumplido su deber, había hecho sonar la campana cuando nadie más se atrevió, había protegido al pueblo, incluso cuando el pueblo nunca lo protegió a él, y ahora, podía cerrar los ojos, mientras el último tañido de la campana en la tormentosa noche aún resonaba en la mente de todos. Paco cerró los ojos lentamente. Junto a la campana que había hecho sonar con su último aliento, se había ido, sin un gemido de dolor, sin pánico, solo un silencio sereno, una partida en paz, junto a las personas a las que había salvado. Por primera vez, alguien lloró por un burro, nadie dijo una palabra. Bajo la luz del sol de la mañana, permanecieron en silencio, rodeando a Paco, inclinando la cabeza ante él, un respeto que nunca le habían dado en vida. Los aldeanos se miraron en silencio, enfrentando una verdad desgarradora.
dejamos que Elías muriera en soledad, dejamos que Paco muriera sin haberlo considerado parte del pueblo, hemos vivido toda nuestra vida en la ingratitud. Alguien, con la voz entrecortada, expresó lo que todos pensaban en su interior. Si lo hubiéramos entendido antes, habría sido diferente. Nadie respondió. Porque sabían que el pasado no se podía cambiar, no pudieron hacer que Elías viviera más tiempo, no pudieron aliviar la carga de Paco, no pudieron valorar a las dos almas que los protegieron. Hasta que fue demasiado tarde, lo único que podían hacer era lo que vendría después. La pregunta no era si todo habría sido diferente si lo hubieran comprendido antes, sino, ¿podrían hacer algo ahora para no repetir nunca más este error? Una vez más, la torre del campanario permaneció en silencio, pero esta vez, aquel silencio ya no era indiferencia, era un despertar. El sol se deslizó suavemente sobre la cima de la colina, bañando con su cálida luz al pueblo que acababa de atravesar un suceso inolvidable. La tormenta había pasado, pero sus huellas permanecían, no solo en los tejados desplazados y las ramas caídas, sino también en el corazón de cada persona que habitaba allí. No solo habían perdido a Elías, también habían perdido a Paco, el amigo leal que nunca lo abandonó, pero había algo que nunca debía perderse. El sonido de la campana. Días después de la tormenta, los aldeanos se reunieron al pie del campanario. Por primera vez en su vida, hicieron algo por voluntad propia para honrar la memoria de Elías y Paco. Una pequeña lápida de piedra fue colocada justo debajo de la torre, en el lugar donde Paco cayó después de hacer sonar la última campanada. En ella, solo había una simple inscripción: la campana no suena sola, y la lealtad nunca es en vano. No había palabras grandilocuentes, no había discursos largos, solo una frase breve, pero que lo decía todo. Elías nunca tocó la campana por obligación, Paco nunca lo siguió por costumbre, ambos vivieron una vida sencilla, pero dejaron un legado imborrable, y desde aquel día, los aldeanos jamás permitirían que la campana cayera en el olvido otra vez. Aquella mañana, cuando los primeros rayos de sol tocaron el campanario, algo que nunca había sucedido antes ocurrió. Un hombre subió los escalones de la torre, tras él, una mujer también ascendió, un niño colocó sus manos sobre la cuerda de la campana, con los ojos llenos de respeto. Ya no estaba Elías, pero las campanas aún debían sonar. El hombre tomó una respiración profunda y tiró de la cuerda con todas sus fuerzas. Bongo. El sonido de la campana resonó en todo el valle, rebotando en cada tejado y cada calle empedrada. Pero esta vez, no era solo el sonido que anunciaba un nuevo día, esta vez, era un recordatorio. Un recordatorio de que el sonido de esa campana no era algo garantizado. Un recordatorio de que hubo quienes sacrificaron mucho para que siguiera sonando. Un recordatorio de que debían valorar lo que tenían, antes de que desapareciera para siempre. Desde aquel día, cada mañana, un habitante del pueblo tomaba turno para hacer sonar la campana. Algunos eran ancianos, otros jóvenes. Incluso había niños que aún tiraban de la cuerda con torpeza. Pero lo importante era que nadie volvía a olvidarla. Y cada vez que alguien preguntaba por la lápida a los pies del campanario, los mayores volvían a contar la historia de un anciano y su fiel burro. Contaban sobre un hombre que dedicó su vida al servicio, aunque nadie lo agradeciera. Contaban sobre un animal que hizo lo que nadie más se atrevió a hacer, aunque nunca se le dio el valor que merecía. Y siempre terminaban la historia con una pregunta que nadie en el pueblo se atrevía a olvidar: si no fuera por Paco, ¿seguiríamos vivos para contar esta historia? En el aniversario de la partida de Elías y Paco, el pueblo entero se reunió al pie del campanario, sin que nadie lo indicara. Juntos tiraron de la cuerda.
haciendo que la campana sonara una vez más, no con el miedo de la tormenta, sino con respeto y gratitud. Alzaron la vista hacia la torre, donde la luz del sol iluminaba la pequeña lápida de piedra. Y en su imaginación, en algún lugar, Elías sonreía, en algún lugar, Paco seguía a su lado. Como siempre lo había hecho, se habían ido, pero su campana nunca dejaría de sonar. Y eso era lo más importante. En la vida, hay cosas que damos por sentado, el sonido de una campana cada mañana, una mano que ayuda en silencio, una presencia familiar que nunca busca reconocimiento. Pero detrás de ellas hay sacrificios silenciosos, personas y seres que han dedicado su vida sin esperar nada a cambio, solo cuando ya no están. Nos damos cuenta del vacío que dejan, comprendemos que la lealtad y el sacrificio no necesitan ser aclamados. Pero si merecen ser apreciados, la historia de Elías y Paco no es solo una lección de amor, sino un profundo recordatorio. No esperemos perder algo para darnos cuenta de su verdadero valor. Porque la historia de Elías y Paco no es solo la historia de un anciano que tocaba la campana y su burro fiel. Es una historia de gratitud, de sacrificio y del verdadero significado de las cosas que solemos dar por sentadas en la vida. Los habitantes del pueblo estaban tan acostumbrados al sonido de la campana de Elías que lo daban por hecho. Nunca se preguntaban quién la tocaba cada día, quién mantenía el ritmo de vida del pueblo. Del mismo modo, no les importaban las buenas acciones que Elías hacía en silencio por ellos. Desde cortar leña para la viuda, dar pan al niño huérfano, hasta guiar al anciano ciego. Lo que hacía Elías, simplemente lo aceptaban sin pensar en retribuirle o siquiera expresarle gratitud. Esta indiferencia refleja una triste realidad de la vida. A veces, las personas solo reciben sin preguntarse quién les da. Nos resulta fácil dar por sentadas las cosas buenas, hasta que un día desaparecen. Solo cuando Elías ya no estuvo, los aldeanos se dieron cuenta del vacío que dejó, pero para entonces ya era demasiado tarde. Elías no tocaba la campana por fama ni por reconocimiento. Lo hacía simplemente por responsabilidad y amor hacia el pueblo. Durante años, vivió una vida solitaria, sin esposa ni hijos, sin familiares, solo con Paco como compañero. Sin embargo, nunca se quejó ni pidió nada a los aldeanos. Simplemente hacía su trabajo en silencio, aunque nadie le prestara atención. Lo mismo sucedía con Paco. Este burro no era solo un animal, sino un símbolo de lealtad. No solo era el compañero de Elías, sino también testigo de la indiferencia del pueblo. En el último momento, cuando Elías ya no tuvo fuerzas para tocar la campana, Paco lo hizo por él. A pesar de no ser humano, hizo algo que ninguno en el pueblo se atrevió a hacer. La ausencia del sonido de la campana en la primera mañana les pareció extraña a los aldeanos. Pero solo cuando llegó la tormenta entendieron realmente cuánto dependían de Elías. Si no hubiera sido por la advertencia de Paco, tal vez todo el pueblo habría sucumbido al desastre. El arrepentimiento de los aldeanos no surgió por perder a quien tocaba la campana, sino por no haber valorado a esa persona cuando aún podían. Nunca preguntaron por Elías, nadie llamó a su puerta cuando estaba enfermo. Y cuando murió, se dieron cuenta de que nadie podría reemplazarlo. Esa fue la lección sobre la gratitud. Debemos aprender a valorar lo que tenemos antes de que desaparezca. Tras la partida de Elías, los aldeanos se enfrentaron a una realidad: nadie sabía tocar la campana como él. Pero gracias al sacrificio de Paco, despertaron. Comenzaron a turnarse para hacer sonar la campana, para que no cayera en el olvido. Erigieron un monumento en honor a Elías y Paco,
como un recordatorio de que nadie debería ser olvidado por la ingratitud de los demás. Este acto representó un significado importante: la responsabilidad no recae solo en una persona. No podemos depender siempre de alguien para marcar el ritmo de nuestras vidas, sino que debemos aprender a asumir responsabilidades. El cambio en los aldeanos demostró que las personas pueden aprender de sus errores y que lo importante no es lo que se ha perdido, sino cómo cambiamos después de reconocer nuestras fallas. Paco no era solo un burro. Era un símbolo de lealtad, de entrega sin esperar reconocimiento. Acompañó a Elías toda su vida, fue testigo de todo lo que hizo y, al final, cumplió la tarea más importante cuando nadie más pudo hacerlo. Su acto de tocar la campana no solo salvó al pueblo de la tormenta, sino que también despertó su conciencia. La muerte de Paco quizás sea el detalle más conmovedor de la historia. No necesitaba el reconocimiento de nadie ni la gratitud de nadie. Simplemente hizo lo correcto, aunque tuviera que sacrificar su vida. Esto transmite un mensaje importante: la lealtad y el sacrificio pueden no ser visibles de inmediato, pero su valor nunca se pierde. La historia de Elías y Paco no es solo una historia triste, sino también una profunda lección sobre cómo tratamos a quienes nos rodean. Nos recuerda que, valoremos lo que tenemos, no esperemos a perderlo para darnos cuenta de su verdadero valor. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una acción. Debemos aprender a expresar agradecimiento a quienes nos han ayudado. El sacrificio silencioso merece ser apreciado. Quienes trabajan en la sombra suelen ser los más importantes. La responsabilidad no recae en una sola persona. Debemos aprender a compartirla y a continuar con las buenas acciones. La lealtad nunca es en vano. Las buenas acciones siempre dejan huella, aunque nadie las reconozca de inmediato. La historia termina con la imagen de los aldeanos tocando juntos las campanas, no con indiferencia, sino con respeto y gratitud. Esto demuestra que, aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos hacer algo para no repetir los mismos errores en el futuro. Y ese es el mensaje más importante que nos deja esta historia. Muchas gracias por tomarse el tiempo de seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.